A continuación vamos a ver la práctica del triaxial U. Entonces, estas prácticas de ensayos de resistencia al corte mediante los ensayos de compresión triaxial, que son el UU, el CU y el CD, la etapa inicial del ensayo se repite para los tres ensayos, tanto para el U, el CU y el CD, se repite la parte inicial. Y luego después, obviamente, ya cuando la muestra está colocada dentro de la cámara y se ha aplicado ya el sigma 3, ya para cada uno de ellos toma su propio procedimiento para ejecutar el ensayo. Entonces, obviamente, les voy a dar esa información general para ya no repetir después el procedimiento de los ensayos de CU y CD, que básicamente la parte inicial es exactamente la misma, ¿de acuerdo? Bien, entonces ahí están los tres triaxiales pues, que les he mencionado, el UU, el CD y el CU. Pues vamos a ver los materiales que se utilizan para todos los ensayos, ¿verdad? Los tres ensayos. Entonces, la cámara triaxial, pues obvio, es la misma, ¿sí? Que se utiliza para los tres. Es esta, ¿no es cierto? Donde están aquí los ingresos para presiones de agua, drenaje, saturación, todo completo, ¿ya? La membrana de caucho, que es la que se le coloca a la probeta, ¿no es cierto? La probeta se coloca dentro de esta membrana. En la parte superior se coloca la piedra, en un lado se coloca piedra porosa, en el otro lado también. Y luego esta se coloca dentro de la base, acá adentro, ¿no es cierto? En la parte de abajo y sujetada en la parte de arriba. Entonces, hay como unas ligas de caucho, se le asegura bien en la parte superior y en la parte inferior, de manera que el agua no puede ingresar lateralmente por la muestra. Esa es la idea de las membranas, ¿ya? El indicador de deformación, pues ya lo hemos visto también anteriormente, pues nos permite determinar las deformaciones que va a producirse en la muestra debido a la aplicación de los esfuerzos. Entonces, básicamente es para eso. Calibrador, para medir las dimensiones tanto del diámetro, o al menos 3 mediciones en diámetro y 3 mediciones en altura, ¿no? La balanza para determinar la humedad inicial, la humedad final y el peso de la muestra, ¿ya? Tiene que ser de baja sensibilidad, tenga buena sensibilidad, ¿sí? De alta sensibilidad. Y el dispositivo de carga, que es este de aquí, pues el marco de carga, ¿no? El marco de carga, donde aquí se puede apreciar claramente dónde está la probeta, ¿no es cierto? Y así, si ven estos entradas que tiene aquí, ¿no es cierto? Justo ahí se coloca la membrana hasta más arriba, pero ahí justo ahí se colocan las ligas. Entonces ahí se asegura bien la liga y ya el agua ya no puede ingresar. ¿Qué más tenemos por aquí? Bien, el tamaño de las muestras. Son especímenes cilindros de diámetro aproximadamente 3,6, por ahí, 3,36 centímetros de diámetro y de altura normalmente suele ser de 7,2 centímetros en realidad. Pero la relación que hay entre la altura y el diámetro está entre 2 y 2,5. ¿Ya? La relación entre esta altura con respecto al diámetro está entre 2 y 2,5. Como les decía, el diámetro que se utiliza en el laboratorio es de 3,36 centímetros y la altura aproximadamente 7,20 centímetros. No, se debe mantener esa relación 2,5 máximo. Si usted le hace una relación más alta, ya puede producir aquí esbeltez en materia muy esbelto, puede producir que se pandee la muestra y eso no es bueno en compresión. Bien, tipos de muestras muy similar a lo que vimos en compresión simple o en corte directo. Tenemos las muestras inalteradas, las muestras remoldeadas y las muestras reconstituidas. Eso pues creo que no hace falta mucho redundar sobre ese tema. Una rápida explicación. Las intactas, acuérdense que son intactas o inalteradas, que pueden ser en bloque o tubo de pared delgada shell. Las remoldeadas, cuando la muestra inalterada viene fisurada, agrietada, alguna cuestión de eso, si no hay cómo tallar la muestra, pues entonces ahí simplemente se hacen relaciones fundamentales,
se determina el peso unitario del material, la humedad, y con eso pues se compacta la muestra para hacer una muestra remoldeada. Y la reconstituida, pues cuando ustedes van a construir o a conformar un relleno sobre el cual van a cimentar alguna estructura, entonces ahí pues se requiere hacer un ensayo triaxial sobre ese material reconstituido. Entonces ahí también deberán ustedes definir cuál de los proctores es el ensayo que más que se requiere para conformar ese relleno, si es el proctor estándar, proctor modificado, para hacer la curva de compactación. Una vez obtenida la curva de compactación, la humedad óptima y la densidad seca máxima, pues será la fiscalización, el contratista o quien esté al frente del proyecto, el que les diga con qué porcentaje de ese gama de máximo compacta o al 100% del gama de máximo. Eso ya va a depender mucho también de las características que tenga el material. Entonces son los tres tipos de muestras que se pueden elaborar para hacer los especímenes, con lo cual para y luego hacer el ensayo triaxial. Ok, la ejecución del ensayo, se colocan las piedras porosas, como lo había mencionado, dentro de la membrana, ¿sí? En la parte, en los dos lados de la probeta, ¿no es cierto? ¿Sí? Luego se coloca dentro del ensamble del triaxial, en la parte superior se le colocan las ligas y en la parte inferior también, en la base se colocan las ligas. Y una vez que ya está colocada la probeta con las ligas, tanto en la parte superior como en la parte inferior, ya se pone el dispositivo del pistón, ¿ya? Ese pistón se lo debe colocar siempre, porque si ustedes no lo colocan al pistón, se olvidan de colocar el pistón en contacto, rato que aplican la presión de cámara, ¿no es cierto?, en el agua, no van a poder bajar el pistón. No les va a permitir. O sea, va a bajar sí, porque la presión del mes va a bajar, pero de ahí a que coincida con el orificio o con el sitio donde está justo para que baje el pistón y se conecte con la muestra, ahí ya puede ser que no sea tan exacto y se dañe la muestra. Entonces, eso siempre se debe hacer primero. Bien, y luego una vez que ya está colocada la muestra en el triaxial, pues se coloca la cámara triaxial en el dispositivo de carga. Ahora bien, esto para este ensayo, porque para lo que son los ensayos triaxiales CU y CD es diferente, ya esta partita de aquí ya cambiaría. ¿Por qué? Porque ustedes no necesariamente le tienes que poner en el dispositivo de carga. Las cámaras pueden quedar aparte para saturar las muestras. Entonces, una vez que se ha saturado la muestra, ahí sí toca colocar en el dispositivo de carga. Y se llena la cámara con el líquido, que puede ser agua o glicerina, ¿sí? Y bueno, y se ensaya la muestra hasta que llega a un 15% de la deformación axial del material, o también al 5% luego de que, en el caso de materiales más rígidos, donde tienen un pico bien definido en la curva, por lo menos un 5% adicional después del pico, ¿ya? Entonces, este procedimiento se repite para todas las muestras, perdón, para los tres tipos de triaxiales. Entonces, a continuación, ya vamos a ver el procedimiento ya específico para el triaxial U. Entonces, lo anterior se repite, ¿no? Lo anterior se repite. Todo lo que hicimos anteriormente, pues para, o sea, cualquiera de los tres triaxiales, es exactamente lo mismo. Ya la parte específica, luego de que ya ha sido colocada el agua dentro de la cámara, ahí ya cambia para los tres tipos de triaxiales, ¿ya? Bien, entonces a continuación vamos a ver el procedimiento para realizar el ensayo triaxial U o triaxial rápido. Acuérdense ustedes que las dos letras tienen su definición, ¿no es cierto? La primera es no consolidado. ¿Para qué esfuerzo? No consolidado, ¿para qué esfuerzo? Para el sigma 3. Para el sigma 3. ¿Y la segunda letra qué es? Para el esfuerzo desviador. ¿Y qué significa? Pero No drenado. no drenado. Es no drenado. ¿Ya? Es no drenado. Es no consolidado, no drenado. Entonces acuérdense siempre que la primera letra se refiere no consolidado al esfuerzo de confinamiento, que es el esfuerzo que simula el estado de tensiones que el suelo tiene en su estado natural. Y en cambio la segunda letra es no drenado. No drenado se refiere a cuando le van a someter
a la carga de rotura, pues no le permite drenaje. Entonces aquí dice triaxial U, no consolidado, no drenado, y también se le conoce como triaxial rápido, ¿ya? Porque obviamente es, pues inmediatamente de colocado el esfuerzo sigma 3 o esfuerzo de confinamiento, esfuerzo de cámara, inmediatamente se somete a un esfuerzo de rotura. No se espera ningún tiempo, simplemente se coloca la velocidad y listo. Inge, Ok, sí. una pregunta, disculpe. En este ensayo triaxial sirve para suelos para un suelo normalmente consolidado y preconsolidado. Claro, el triaxial sirve para los dos. El asunto está en que este ensayo debe ser para suelos saturados. Deben estar saturados los suelos en ambos Ajá. casos. El ensayo debe ser para suelos saturados. Ahora, como yo les decía, ustedes pueden hacer un ensayo no saturado, pero ese ensayo, los resultados de ese ensayo va a ser variable en función de cómo varía ese contenido de humedad. Ajá, y que lo que pasa es que y la envolvente falla en este triaxial UU, tanto para el normalmente consolidado como para el preconsolidado, va a ser una horizontal. Claro, porque es el agua quien toma toda la carga en ambos casos. Ya, O sea, gracias. el criterio es ese. El criterio es ese. Que si tú no le permites drenaje, y la peor todavía, si está sobreconsolidado y está sumergido, ¿qué quiere decir que está sobreconsolidado? Que es una arcilla muy compacta. Y mientras más compactación tenga ese material, menos permeable va a ser. O sea, dos arcillas de la misma, con la misma cantidad de finos que tengan, ¿sí me entiendes? Pero si Sí. las dos arcillas, la una tiene consistencia media y la otra tiene alta, y ambas tienen una composición igual internamente, ¿me entiendes? Pero solo la diferencia es su consistencia, pues, más permeable va a ser la que tenga menos consistencia, Ajá, ya, Inge, gracias. porque a mayor compactación, menos permeabilidad. Entonces ahí se cumple en ambos casos que el agua es quien toma la carga, no importa cómo esté el material en cuanto a lo que tiene que ver a su consistencia. Siempre y cuando esté saturado completamente, porque si no está saturado completamente, esa carga se reparte entre el esqueleto sólido del suelo y el agua. Ok, entonces veamos el triaxial U, prueba rápida, no consolidada, no drenada, que ya vimos. Bien, entonces hasta el momento hemos visto básicamente, lo que hemos visto hasta ahora es la llenada del líquido en el agua, ¿no es cierto? La llenada del líquido, o sea, aquí ya el agua se llenó hasta acá, ¿no es cierto? ¿Por dónde ingresó el agua? Por aquí. Por aquí ingresa el agua, llena la cámara hasta que comienza a salir el agua por aquí. Una vez que sale el agua por aquí, quiere decir que todas las burbujas que hay por aquí de aire ya salieron y entonces salió por aquí el agua. Y una vez que comenzó a escapar por aquí, pues le cerramos este baño. ¿Ya? Ah, miren, este es el pistón, ¿no? Es lo que les decía, que este pistón se lo debe colocar antes de darle la presión de confinamiento, antes del agua mismo, antes de colocar el agua. Este es un dispositivo que cada cámara tiene. Después se acopla la parte de arriba a la cámara. Pero las cámaras tienen este dispositivo. O sea, un triaxial puede tener, qué sé yo, unas 4 cámaras, 5, las cámaras que quiere el cliente. O puede tener 3 cámaras para saturar la muestra, para saturar todas las muestras a la vez. ¿Ya? Pero al rato de romper, obviamente, ahí sí, pues solo tienes un marco de carga, que sería el anillo que está arriba. Ese es uno solo para todos, pero ahí pueden haber varias cámaras, depende pues, de lo que se requiera en el laboratorio. En el laboratorio creo que hay 3 cámaras para saturar las 3 probetas simultáneamente. Pero ya cuando vas a romper la muestra, ahí le pones este dispositivo arriba a cada una de estas cámaras que están ahí. ¿Ya? Bien, llenado, una vez que se llena ya el agua y se comienza a escapar el agua, le cierra la válvula superior y ya no permite la salida del agua. Entonces ahí está el agua, pero en condiciones de estática, ¿no es cierto? No hay presión. Entonces ahí es cuando ya cogemos las 3 probetas, ¿no es cierto? Cambiando de color. Capaz que el blanco se ve mejor. Ya. Sí, excelente.
Entonces las 3 probetas cogemos y a cada probeta le vamos a aplicar un esfuerzo de confinamiento. Lo que te dice la norma es que pues, puede ser el sigma 3 que apliques aquí, puede ser de 50 megapascales, de 100 megapascales y de 200 megapascales, de kilopascales, perdón, kilopascales. Ya, eso te dice la norma. Pero esto no es fijo. Siempre la norma te da valores referenciales. Va a depender de qué. De la carga que tenga de estructura, de la sobreconsolidación que tenga el suelo, o sea, de su origen, ¿no es cierto? De las condiciones de la formación geológica que tenga ese material. Entonces, si es un suelo sobreconsolidado y vas a construir una estructura muy pesada ahí, a lo mejor tus esfuerzos son muy pequeños y toca aumentar los esfuerzos de confinamiento porque no van a hacer nada en la muestra. En cambio, así mismo, si tienes un material blando y le aplicas estos esfuerzos, puede ser que la muestra se comprima. Entonces, a lo mejor puedes bajar la magnitud de sus esfuerzos. Todo depende del tipo de muestra. Entonces, la muestra 1, la muestra 2 y la muestra 3. Y a cada una de estas muestras le vamos a aplicar un esfuerzo de confinamiento. Entonces, una vez que ya hemos definido hacer la probeta 1 con el esfuerzo que está definido en la norma o lo que requiere el cliente, pues ahí, miren, por aquí, donde está la presión, le damos, aquí tenemos el manómetro, le damos una presión de 50 kilopascales a la muestra y lo que va a hacer es 50 kilopascales es pues actuar aquí en todas las direcciones en la muestra. ¿Ya? En todas las direcciones va a estar actuando estos 50 kilopascales. ¿Ya? 50 kilopascales. 50 kilopascales de confinamiento. Esa es la probeta 1 y es el sigma 3, ¿no? Este vendría a ser el sigma 3. Luego que hemos aplicado el sigma 3, cerramos la válvula. Ya vemos que llega a 50 y ahí le cerramos la válvula. Entonces ahí se queda el agua o el líquido que está dentro, se queda con esa presión de 50 kilopascales. Ese líquido lo que hace es presionar la muestra, por eso es una presión de compresión, por eso se llama ensayo de compresión triaxial. Eso le está presionando la muestra. ¿Ya? ¿Cuál es el siguiente paso? Igual, aquí esto está cerrado todo porque no nos interesa medir la presión de poros. Algunos dicen que si mide la presión de poros, podrías un triaxial UU convertir en un CU falso. Falso. No hay cómo. No hay cómo. El CU es completamente diferente. Si ustedes hacen esto y miden la presión de poros, es un error conceptual decir que si yo le dejo abierto aquí, como tengo el medidor de presión de poros, me va a reemplazar porque ya mido aquí el delta U, lo mido. Y eso sería igual que un CU, no, negado. Negado. Eso es completamente diferente. Completamente diferente. Entonces, esta presión de poros no se mide. Entonces, se cierra igual eso, la llave. Se cierra. Igual. Aquí, obviamente, lo primero que tenemos que verificar es que la muestra esté saturada. ¿Sí? Y saturado significa que tenga más del 95% de grado de saturación. ¿Sí? Más del 95%. Eso tenemos que estar seguros de que la muestra está saturada. Y eso lo hacemos por aquí. Controlamos, chequeamos y si necesitamos darle carga hidráulica para que se sature, pues aquí este panel de control nos va a dar la posibilidad de verificar el porcentaje de saturación. Entonces, si falta saturarle, por aquí ingresamos agua, le damos una carga hidráulica y simplemente vamos saturando. Pero esta carga hidráulica que vamos a dar aquí siempre tiene que ser menor que la presión de confinamiento. Y siempre se debe hacer esto antes de ¿qué? Antes de aplicar el esfuerzo de confinamiento. Entonces aquí vamos a partir de que esta muestra está confinada completamente y en el próximo ensayo que veamos de axial CU o el CD, ahí les explico a detalle cómo se satura una muestra, cómo se controla y cómo se llega a saturar una muestra. O sea, cuáles son las precauciones que se deben tener para saturar una muestra. Aquí en el triaxial U partamos de que la muestra está saturada y listo. Entonces, la muestra saturada, aplicamos la presión de confinamiento y estamos listos para hacer el ensayo. Pero entonces, tanto la saturación como el drenaje por acá, cerrado.
Y al estar cerrado el drenaje, cuando le apliquemos la carga, los parámetros que vamos a obtener de aquí va a ser en términos de esfuerzos efectivos o totales. 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 Siempre que esté cerrada la llave de drenaje, van a ser esfuerzos totales. ¿Ya? Y de eso se trata el ensayo triaxial U. Bien, aplicado el esfuerzo de confinamiento y cerradas todas las válvulas, comenzamos a aplicar el esfuerzo desviador. ¿Ya? Y aplicamos el esfuerzo desviador. ¿Hasta cuándo? Hasta que falle la muestra. Entonces, al final vamos a tener un estado de esfuerzos, ¿sí? Un estado de esfuerzos donde en la parte superior hemos aplicado primeramente, ¿no es cierto?, un sigma 3. Hemos aplicado un sigma 3 en todas las direcciones, ¿sí? Un sigma 3 aquí, y acá también un sigma 3. Y después de que hemos aplicado el sigma 3, rápidamente, pues no hay que esperar mucho tiempo, aplicamos un esfuerzo, o el esfuerzo desviador, delta sigma desviador, y abajo también aplica la reacción, también sería el delta sigma desviador. Entonces, si ustedes suman los dos, ¿qué les da? A sumar los dos, ¿qué les da? A Sigma sumar Sigma 1. sigma 3 Sigma 1. más el esfuerzo desviador, más el delta sigma desviador, nos da igual al sigma 1. En términos de esfuerzos, totales efectivos. Totales. Totales. Y el incremento de la presión de poros, ¿a qué era igual? En este caso, al incremento de la presión ASU. por la consolidación. No, perdón. No era el esfuerzo desviador. Sí, era delta U debido a la consolidación y más el delta U debido al esfuerzo desviador. Es decir, miren, que el incremento de presión de poros que está aquí, primeramente va a ser aumentado ¿por quién? Por este sigma 3. ¿Sí? Y luego cuando le apliquen el esfuerzo desviador, también ese incremento, la presión de poros se va a incrementar adicionalmente debido a este incremento de presión de poros. O sea que el incremento de presión de poros interna que va a estar dentro de la muestra va a ser la suma de los dos incrementos, el uno por consolidación que se refiere al sigma 3 y el otro al esfuerzo desviador que se refiere a este valor de aquí. ¿Está claro el incremento de presión de poros? En el U, ¿me entendieron? Zinc. Sí. Ya. Entonces, como pueden ver ustedes, si ustedes despejan de aquí, miren, el incremento del esfuerzo desviador, ¿a qué es igual? Al sigma 1 menos el sigma 3. ¿Ya? Despejando de aquí el incremento, la diferencia de los dos esfuerzos. Y le aplican la carga hasta que se rompa. Ok. Bueno, y ahí están los pasos a seguir. Bueno, lo que le acabo de explicar y hasta aquí, pues si ustedes quieren verlos, voy a aplicar la presión de cámara, ¿no es cierto? La velocidad con la que se aplica la cámara es 1% por cada minuto para los suelos plásticos y 0,3% por cada minuto para los suelos frágiles. La velocidad. La falla se produce aproximadamente entre 15 y 20 minutos a esta velocidad que se aplique. Pues entre 15 y 20 minutos se termina el ensayo. Y los registros de deformaciones, de carga, perdón, se lo hace a estas deformaciones. Por favor, revisarán la norma, ya está cargado la tarea, ¿no es cierto?, con los datos para que hagan el ensayo triaxial y también está ahí la norma. Entonces aquí está cuando registras
¿para qué deformación registra la carga? Aquí está para cada uno de ellos resumido. Ahí está, está en la norma también, en la guía, perdón. Y lo que es importante aquí es registrar el modo de falla. Y en lo posible hacer una secuencia de fotos. ¿Ya? Entonces, aquí les voy a poner en un video cómo se hace el ensayo rápidamente. Entonces, no sé si descartar. Déjenme ver. Entonces, ahí les paso el video para que lo miren. Miren, ahí está, la muestra se coloca ahí, se le coloca la membrana, se coloca la cámara, se llena de agua o glicerina, ¿no es cierto? Hasta que sale en la parte superior. Luego se aplica el esfuerzo de confinamiento sigma 3. No se espera nada, sino que simplemente luego se aplica el esfuerzo desviador para llevar a la falla. El esfuerzo desviador es el que lleva a la falla al material. Entonces ahí miren, ahí ya está aplicado ya el esfuerzo, le sigues aplicando carga hasta que falle. Entonces ya le va a hacer un acercamiento ahí para que ustedes vean cómo el material va fallando a medida que se va aplicando la carga. Y ahí prácticamente terminaría el ensayo. Y aquí ustedes registrarían las fotos, ¿no es cierto?, del ensayo y también pues medirían este ángulo, ¿no? Entonces aquí este va a ser el ángulo. ¿Cómo se llama este ángulo? Teta. Teta. ¿Y qué esfuerzos aparecen en este plano? ¿Qué esfuerzos aparecen en este plano? ¿Qué esfuerzos aparecen en este plano? ¿O cuáles son los esfuerzos que produce la falla? El sigma 1. Sigma 1. profe. Sigma 1. ¿Seguro? Los normal y cortante. Normal y cortante. Es el tau y es el esfuerzo normal. Normal y cortante. Cuando haces un triaxial que no está saturado. Sí, que no está saturado. Cuando haces un triaxial, una sola probeta, que no esté saturado. Y mides este ángulo teta de aquí. Entonces, tú puedes desde el centro hacer esto, 2 veces teta, cuando no esté saturado. Y aquí tienes, ¿cómo se llama este punto? ¿Ah? Punto de falla. Punto de falla. Si fuera normalmente consolidado, por decir algo, pasa por aquí. ¿Qué coordenadas tiene este punto? Este es el punto D. ¿Qué coordenadas tiene? Sigma y tau. Sigma y tau. Muy bien. Mira, esos puntos de ahí que son la falla, son estos de aquí que aparecen ahí. ¿Me entendieron? Sí, profe. Entonces, con el ángulo teta, el sigma 1 que tienes de dato del ensayo y el sigma 3 que tienes de dato, y tienes el ángulo de falla, encuentras el punto y puedes obtener tus 2 esfuerzos que son los que producen la falla del material. ¿Ya? Ok. Vamos a terminar esto. Entonces, miren, visto en un estado plano, los esfuerzos que actúan aquí, ¿ya? ¿Cuáles van a ser? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué esfuerzos van a estar actuando acá? El sigma 1. Sigma 1. Muy bien. Este sería el sigma 1. ¿Y este? También. ¿Y este? ¿Cuál sería tu esfuerzo? Sigma 3. Sigma 3. Sigma 3. ¿De acuerdo? Inge, una preguntita. Sí. Ahí en el círculo de Moore, cuando nos dijo que esa era la coordenada del punto D, cuando es falla, ¿no sería en el punto máximo del círculo? Por eso les dije, este corresponde
Cuando no está saturada la muestra, o sea que tenga menos del 95%, tienes un gráfico como este. Ok, Inge. ¿Sí? Eso les dije. Ahora bien, se sobreentiende que la muestra debe tener el grado de saturación más del 100%, o sea, más del 95% para que esté saturado. Perdón. Más del 95% para que esté saturado. ¿Verdad? Entonces, si es que está saturada la muestra, nosotros hacemos los gráficos de esfuerzo de formación unitaria. ¿No es cierto? Hacemos los gráficos de esfuerzo de formación unitaria. Ya. Supongamos que aquí está el esfuerzo y acá la deformación unitaria. Para la probeta 1. A ver, yo voy a dibujar ahí la probeta 1 que digamos que sea esta. Ponen en amarillo. Ya, entonces la probeta 1, ya. Pero ahí falla. Esta es la probeta 1. La probeta, acuérdense que la probeta 1, el sigma 3, es igual, para el ejemplo que estamos haciendo ahora, 50 kilopascales. ¿Cierto? Les pregunto. Y con este valor de aquí, ¿qué es esto acá? ¿Quién me dice? ¿Qué nos da acá? ¿Qué nos da? ¿Ah? Sigma máximo. ¿Pero cómo se llama ese? No era el QU. No, es Está- triaxial. ¿Mm? No es el SU. No, es gráfico esfuerzo de formación. Gráfico esfuerzo de formación. El punto de falla aquí, el punto máximo aquí. ¿Cómo se llama? ¿Ah? Es el límite plástico, Inge. No. ¿Con cuál le hacemos fallar la muestra? Oh, No, Desviador. con el esfuerzo desviador. Acuérdense que esto viene a ser el esfuerzo desviador de la probeta 1. ¿Y a qué era igual el esfuerzo desviador? Sigma 1 sigma menos 1 menos sigma 3. A sigma 1 menos sigma 3. Es el esfuerzo desviador. Ahora vamos a dibujar la segunda probeta. Vamos a ver qué tanto saben de lo que hemos visto en teoría. La segunda probeta le vamos a aplicar en sigma 3 igual a ¿cuánto? 100. Al doble le estamos llevando. 100 kilopascal. Estamos analizando este caso. Respecto de la probeta 1, de la línea de tendencia de la probeta 1, ¿dónde estaría el resultado de la segunda trayectoria de la curva esfuerzo de formación unitaria para la muestra 2? Arriba, abajo, en el mismo punto, ¿dónde estaría? Estamos aplicando este esfuerzo, le estamos duplicando este esfuerzo. Más abajo. Sería por la misma línea de la amarilla, pero se giraría más arribita. Perfecto. Ahora explícales por qué. Mantiene la misma trayectoria de la amarilla porque es del mismo material. Y como que se dobla más arriba es porque se aplica un mayor esfuerzo de confinamiento. No, no es esa la respuesta. Está bien la respuesta que me dices que es por aquí mismo, pero no es esa la respuesta. Ahora imagínate tú, si es que yo aplicara la siguiente carga que sería, no sé cuál se verá aquí. El rojo creo que sí se ve. A ver, si yo cojo la tercera muestra y le aplico a la tercera muestra un sigma 3
De 200, el doble del anterior. ¿Dónde estaría la trayectoria de esto? Ya me diste la respuesta, ¿no es cierto? Estaría por aquí mismo. ¿Pero por qué? No es porque el agua toma toda la carga. Esa es la respuesta. Porque el agua toma toda la carga. ¿Y qué pasa con este delta sigma D1? ¿Qué estamos restando? Sigma 1 menos sigma 3. Al restarle sigma 1, ¿qué? Sigma 1 menos sigma 3, ¿qué nos da en el círculo? ¿El diámetro o el radio? Al restar los dos, ¿qué me da en el círculo? El El diámetro. diámetro. El diámetro. Entonces la pregunta es, si la muestra está completamente saturada, ¿no es cierto? Al ser las tendencias de las curvas iguales y este delta sigma de 1 igual, porque al restar los dos te va a dar el mismo diámetro, el tamaño de los círculos, ¿qué van a hacer? Iguales. Iguales. Entonces, la línea roja que corresponde a la tercera probeta, la línea celeste que corresponde a la segunda probeta, y la línea amarilla corresponde a la primera probeta. Estaría por acá. Sería así. Entonces, si traza la envolvente de esos círculos, sería así. ¿Y cómo se llama la ordenada? ¿Me entendieron esto? ¿Ah? Sé que si ustedes restan la primera, la segunda y la tercera, sigma 1 menos sigma 3, ¿qué les da? El delta sigma D. En todos los casos, ¿qué les va a dar? ¿Este diámetro qué es? Para todos los casos. El mismo. Es el mismo. ¿Sí? Ese diámetro es el mismo. Entonces, cada una de estas curvas, ¿a qué corresponde? La primera curva que está ahí, que era la amarilla, ¿no es cierto? Que era la amarilla. Esa corresponde al sigma 1 menos el sigma 3, que no es otra cosa sino el incremento del esfuerzo desviado. Pero, como la muestra está saturada y el ensayo lo realizas rápidamente, ¿no es cierto? Rápidamente realizas el ensayo, ¿sí? Rápidamente realizas el ensayo. ¿Quién toma toda la carga? El agua. El agua. Como es el agua quien toma toda la carga, no importa que tú le dupliques el esfuerzo de confinamiento, le vayas a aumentar ese esfuerzo, lo único que estás haciendo en el gráfico de los círculos de Moore, en el gráfico de los círculos de Moore, simplemente es que esos círculos se vayan desplazando hacia la derecha, porque estás aumentando el esfuerzo de confinamiento. Pero eso no quiere decir que ese suelo vaya a resistir más. Ese suelo te resiste lo mismo, y es el agua quien toma toda la carga porque no le das posibilidad que drene. En cambio, mira, este mismo material, si no está saturado, mira cómo sería el diagrama cómo sería el diagrama. Y como no está saturado, la segunda probeta, en el caso de arriba, ¿por dónde iría? Pues así, mira. Y la tercera probeta. Ahora quedó claro. ¿Qué pasa con los diámetros en este caso? ¿Son iguales? ¿Hable? ¿Son iguales o no en este caso? No. No, pues por eso tiene la tendencia, la pendiente es inclinada. No son iguales. Pero aquí, ¿por qué no son iguales? No Porque está saturada. la carga se distribuye en el suelo y el agua. Muy bien. Porque parte de la carga es tomada por el suelo o el esqueleto sólido y parte de la carga es tomada por el agua. Y cuando le llenas a los vacíos de agua completamente, es el agua quien toma toda la carga. Siempre y cuando, ¿qué cosa?
ese material se comporte de manera no drenada. ¿Sí? ¿Y qué material se comporta de manera no drenada? Todos los suelos finos. Pero ahí también puede incluirse ¿quiénes? Las arenas que no son limpias, que puede tener limos, que puede tener arcilla. Si le aplicas rápido la carga, ese material igual no va a drenar. Entonces, cuando tú vayas a diseñar una cimentación, a pesar de que sea una arena, pero si la arena es limosa o es arcillosa, el agua no va a tener por dónde escapar cuando le apliques la carga y entonces es el agua quien va a tomar igual toda la carga. Y vas a tener dos comportamientos, uno a corto plazo y otro a largo plazo. ¿Me entendieron? Sí. A ver, si me entendieron, díganme cómo se llama esta ordenada. Fíjense, SU, el teo máximo. TU. exactamente. Déjenme borrar esta tendencia de aquí. Perfecto, se borró. Le voy a trazar esa tendencia con una línea blanca. Voy a quitar un poquito de... Ya. Miren, la misma muestra, ¿no? La misma muestra, solo cambiaste el contenido de humedad. Entonces aquí ya me acaban de decir ustedes que esto es el SU. Es decir, que aquí es pi igual a 0. Y acá, ¿cómo se llama esta ordenada? CU. CU. Muy bien, ¿ve? Sí están entendiendo. ¿Y esto? La pregunta es C', Fi' o CU, Fi? CU. Sí. Es CU y Fi. CU, ¿Estamos sí. haciendo en términos de esfuerzos? Total. Totales. Totales. Total. Entonces, si le saturas a la muestra, es el resultado. Y el esfuerzo cortante, ¿cómo es que se llama esto? ¿Cómo se llama? Cohesión no drenada del suelo. Muy bien, cohesión no drenada. ¿Y esto? Esfuerzo no drenado del suelo. Es el Resistencia al esfuerzo, corte. es la resistencia al corte no drenada del suelo. Entonces, cuando tú calculas la resistencia al corte de este material, ¿a qué es igual la cohesión, la ecuación del cortante? Es igual al SU. ¿Está claro? Que en otras palabras, ¿qué viene a ser? El diámetro sobre 2. ¿Sí? Porque en este caso, esto viene a ser el tau máximo. ¿Y el tau máximo a qué es igual? A Al la radio. diferencia, o al radio o a la diferencia de los dos esfuerzos separados. Y mira acá, mira la ecuación de arriba. ¿A qué es igual la ecuación de arriba? Del envolvente que está arriba. AC más sigma tangente de phi. Entonces, si calcula la resistencia de del mismo suelo con diferente contenido de humedad, te va a dar una resistencia diferente a la resistencia que tendría el suelo cuando está saturado. O sea, son dos resistencias completamente diferentes. Inge, Sí, el tau es ese tau que está de la primera ecuación, ¿es en la falla claro. o Ese es en cualquier punto de cualquier círculo. Si coges este punto, te da ese esfuerzo. Si coges el de acá, te da esta altura de aquí. Este de aquí, para el primer círculo, sería esta altura. ya? Viendo en altura, ¿no es cierto? Viendo en altura en el gráfico. Acá sería acá sería este. ¿Por qué? ¿Por qué el tau aquí va cambiando? Porque el esfuerzo normal, al aumentar el esfuerzo normal, aumenta el tau. Entonces el tau para la primera probeta va desde aquí hasta acá. Para la segunda probeta va acá. Mira, si ves, ese sería el sigma normal 2. ¿Pero por qué pasa eso? Por esto. Si le saturas, ¿qué pasa con el tau? Mira el tau. El mismo
el mismo y el mismo. Inge, otra pregunta. Sí. En el segundo gráfico, en la muestra, o sea, ya en la cabina, o sea, en la muestra, ¿cómo se ve reflejada la falla? O sea, ¿estaría a 45 grados del teta? Debería estar a 45 grados para que te dé el teta, para que te dé 90 grados el tau máximo, para que coincida Ajá, ahí. y esté drenada, y esté Exactamente, saturada completamente. exactamente. Debería de 45 grados o también fallar tipo barril. Ya, O sea, se hace tipo barril, allá das por contado de que esa muestra falló que el SU es a la diferencia o es igual al tau máximo y es igual a la diferencia de los dos esfuerzos principales parados. ya, Inge, gracias. Entonces, tienen las dos posibilidades de ese ángulo, ¿no? Pero aunque yo algún rato les dije que cuando un material te falla tipo barril, ¿no es cierto? Así, ¿sí? Cuando te falla tipo barril, ahí, esta base, este diámetro permanece constante por la fricción que hay arriba en la placa, ¿no es cierto? Entonces, aquí es una manera de interpretar, ¿me entiendes? Si tú trazas una línea por aquí, ¿me entendieron? Ya, Inge, gracias. Ok. Pero para una determinada deformación, porque el comportamiento de ese material va a ser así. Entonces ahí, acuérdense ustedes que aquí tienen varias maneras de interpretar cuál sería el esfuerzo desviador en este punto, si se dan cuenta. Ahí, si tú coges del 15 al 20% la deformación que tendría total, pues te daría por aquí. A esta deformación estarías llegando con este ángulo. Ok. Preguntas adicionales. Dije, ¿este ensayo se restringe a algún tipo de suelo en específico o es igual para todos los suelos? No. En nuestro país es restringido para arenas, no plásticas, arenas finas, arenas gruesas, arenas medias, donde no puedes moldear la probeta. Entonces, si no puedes moldear la probeta, ¿cómo haces ese cilindro ahí en una arena? Haz de cuenta que te traes una arena de mar. Un rato que pones un cilindro de esto, se te va, enseguida te falla. Es porque el ensayo no es apropiado. En ese caso, ¿cuál es el ensayo más apropiado para determinar los parámetros del suelo? Corte directo. El corte directo. Y ahí nos interesa conocer los esfuerzos en términos de los parámetros del suelo en términos de esfuerzo total, ¿son? En ese material. No, porque se drena. Exactamente. Entonces, al drenarse, ¿qué interesa? ¿A corto plazo o a largo plazo? A corto plazo. No, A largo plazo. a largo plazo. A largo plazo, todos los materiales terminan drenando a largo plazo. Todos. Arcillas, limos, todos. A corto plazo es que no lo hacen por la velocidad de la carga o la permeabilidad del material. Entonces, en una arena limpia, ¿qué te interesa a vos? A largo plazo. Y entonces, cuando haces un ensayo de corte directo, ¿qué obtienes? Parámetros de resistencia al corte en términos de esfuerzos efectivos o totales. Efectivos. Efectivos. ¿Por qué? Porque el análisis a ti te interesa hacerlo en términos de esfuerzos efectivos, porque es el material, quien va a tomar la carga cuando le apliques a nivel de cimentación. En cambio, una arena que ya tenga limo, una arena que ya tenga arcilla, ya puedes hacer este ensayo. ¿Por qué? Porque ya puedes moldear, ya tiene finos. Si bien es cierto, esa arena, pero tiene finos. Acuérdate que la arena, ¿cuál es la diferencia de la arena con un limo? Que el porcentaje del tamiz 200 es menos del 50% nomás, nada más. Pero la parte fina puede ser una arena plástica, ¿sí o no? Una arena arcillosa. En la clasificación SUX puede ser esto, miren. SC, puede ser SM. Pero esta SM puede ser de baja plasticidad, de mediana plasticidad, de alta plasticidad. O sea, arena, pero la parte fina en la curva o en el gráfico de plasticidad, mira, puede estar ubicado aquí el índice plástico, ¿no es cierto? El índice plástico. Y acá el
la, la humedad, ¿no es cierto?, el material. Aquí puede estar ubicado, acuérdate que es la línea de que van el 20 aquí, ¿no es cierto? Y aquí el 4 y el 7. 4 y 7. Me está estorbando aquí una imagen. Entonces, mira, aquí está el MH, los MH, ¿no es cierto? MH, perdón. Los MH y aquí están los CH, arriba. Los CH. Aquí están los CLs, ML, CL y ML, ML, ¿no es cierto? Mira. Entonces, esta arena, si es que te da, pasa el tamiz 200, menos del 50%, es verdad, es arena. Pero la parte fina de este material puede ser muy plástico. Puede ser una arcilla, puede ser un limo. Y entonces, si haces el límite líquido de la parte fina del material, acuérdate que la parte fina le haces con lo que pasa el tamiz 40. Entonces, puede ser que te caiga por acá. Nosotros hemos encontrado arenas en ensayo, arenas, que nos da arenas. O sea, el porcentaje de material que pasa el tamiz 200 es menos del 50% y nos da arena. Y cuando le haces la parte fina nos da por acá, imagínate, de alta plasticidad. Entonces, si vos vas a cimentar una estructura sobre ese material, sobre esa arena que tiene plasticidad, ¿no es cierto? Y está sumergida en agua saturada esa muestra ahí, y es una arena, tú dices una arena, no te preocupes, es arena. No, ¿cómo que no te preocupes? Si es que es arena, tienes que saber cuál es el contenido de finos que tiene esa arena. Entonces, si es que es una arena y tiene limo, tiene arcilla, cuando le apliques esta carga aquí, ¿quién va a tomar la carga? Si está sumergida. El agua. El agua. Entonces, ¿qué análisis debes hacer para calcular la capacidad de carga? A corto plazo. Porque ese material no va a terminar drenando cuando le apliques la carga. Entonces, tienes que hacer un análisis a corto plazo. Y a la larga, esta arena va a drenar. Entonces, también tienes que hacer un análisis a largo plazo. Pero eso ya lo vamos a ver en el próximo episodio de la próxima clase. ¿Ya? A largo plazo. Que ahí, en cambio, ¿cuáles triaxiales nos permiten medir a largo plazo? Es el CU, el CD y el CU. ¿Sí está claro? Sí, Inge, gracias. Entonces, uno tiene que ver, analizar el material, ver cómo se va a comportar ese material, si ese material va a drenar o no va a drenar. Si va a drenar, solo te interesa hacer el ensayo en términos de esfuerzos efectivos, nada más. Si no drena, tienes que hacer el análisis a corto plazo y a largo plazo. Ahora, si vas a colocar una estructura que va a estar por un tiempo determinado y luego ya no va a estar esa estructura ahí, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué analizarías si fuera, por ejemplo, una arcilla sumergida? Solo a corto plazo. ¿Para qué vas a gastar la plata haciendo un triaxial CD, un triaxial CU, si la carga va a estar un corto plazo ahí? Entonces, un análisis a corto plazo. Entonces, uno de los dos análisis gobernará el sistema, pero esa carga debe ser resistida por el material que está abajo en cualquiera de las dos condiciones. Eso es, en términos generales y conceptuales, el análisis de resistencia al corte de los suelos. ¿Quedó Michi, claro? una pregunta. Sí. ¿Y a qué tiempo se refiere corto plazo? Corto plazo es, o sea, estamos hablando de, por ejemplo, en el caso de cargas que van a estar ahí 3, 4 meses, todavía no permite el drenaje. Hay suelos que, ¿cuándo termina de drenar un suelo? Por ejemplo, una arcilla. ¿Cuándo termina por consolidarse una arcilla? O por consolidación primaria que ustedes han de haber visto, la expulsión del agua. A veces 1 año, a veces 2 años, a veces 3 años. Depende de la permeabilidad que tenga esa arcilla y de la consistencia que tenga la arcilla. ¿Ya? Entonces, a corto plazo es que tú le aplicas la carga y el agua no tiene para dónde ir. Tiempo T igual a 0. ¿Sí me entiendes? Tiempo T igual a 0. Pero cuando el tiempo comienza a aumentar, comienza a drenar y lo que hace simplemente es la carga comenzarse a repartir entre el esqueleto sólido de las partículas del suelo y el agua. Y el agua comienza a repartir. Pero cuando le apliques la carga, si el material no drena, a corto plazo es para tiempo T igual a 0. O sea, cuando le apliques la carga, tiempo T igual a 0. De ahí, en el transcurso del tiempo, comienza a drenar paulatinamente y la carga pasa a ser transferida paulatinamente al suelo, al esqueleto sólido del suelo y por el agua. Y cuando toda esa carga ha sido transferida
al esqueleto sólido del suelo, pues haya terminado la consolidación, pero eso tú lo puedes calcular. Ustedes han de haber visto eso en consolidación, eso no es parte de esta materia, pero ustedes han de haber visto cómo llegar a determinar el tiempo de consolidación de una arcilla. Tiempo de consolidación primaria, no secundaria, porque si es que es secundaria es otro cuento. Entonces, corto plazo, T igual 0. T igual 0. Cuando le aplique la carga, ahí tienes que ver cómo se comporta. Y ese material tiene que soportar esa carga. Ya, Inge, gracias. Entonces, yo te hablaba de corto plazo, por ejemplo, una estructura. Por ejemplo, va a estar ahí, qué sé yo, 3 meses. 3 meses, si es que es una arcilla, no habrá drenado el agua. Entonces, ¿cuál es el análisis que sugiero que lo hagas ahí? A corto plazo, porque a largo plazo eso todavía no termina drenando. Entonces, ¿para qué vas a gastar la plata si solo va a estar un determinado tiempo y en 3 meses nunca drenó, nunca trabajó a esfuerzos efectivos? ¿Para qué vas a hacer un ensayo triaxial si solo estuvo 3 meses? Pero un corto plazo es T igual 0. Pero la carga, si está 3 meses, 4 meses, 5 meses, y es una arcilla, no termina drenando. Y va a trabajar, la parte crítica va a ser en términos de esfuerzos totales, porque toda la carga va a ser soportada por el agua por un tiempo T igual 0. En cambio, mira, a medida que el agua va siendo tomada, la carga va siendo tomada por los granos del suelo, esta pendiente de aquí comienza a inclinarse y comienza a ganar ángulo de fricción. ¿Por qué ángulo de fricción? Porque son los granos del suelo los que están trabajando. Por eso se inclina. En cambio, cuando es horizontal, es el agua quien toma toda la carga. Bueno, ahí está la... Voy a pasar a la siguiente. Bueno, los gráficos ya vimos, verso de formación, y ahí están las 3 curvas, miren. Pasan por ahí mismo, ¿no? Por ahí mismo, y ahí está el gráfico de fuerza de formación, esto está mal, ya les expliqué cómo era. Este es el SU. Y SU igual a 0. Estaba igual a SU. Resistencia al corte del suelo. Resistencia al corte no ordenado del suelo. Y esos son los gráficos que tienen que hacer en el ensayo. ¿Ya? ¿Hasta ahí nomás? Déjenme ver si hay algo más por aquí. Sí, ya de aquí ya pasamos al CD. La próxima semana vemos el CD. ¿Listo? Profe, ¿y el informe es por cada uno o hacemos los dos, estos No, dos el juntos? informe solo me van a hacer del triaxial CU, que les voy a subir datos, y del triaxial CD. Perdón, triaxial CU. Del CD no. ¿Y por qué no? Porque el CD, ¿cuál es la diferencia del CU con el CD? Que aquí simplemente te va a dar esfuerzo efectivo. Nada más. O sea, al rato que tú le permites drenaje, consolida la muestra con el sigma 3 y le permites drenaje con el delta del esfuerzo desviador, pues siempre va a drenar. Entonces, siempre vas a medir en términos de esfuerzos efectivos. Entonces, ¿qué es lo que vas a relacionar si yo te doy los datos para el ensayo de un triaxial CD? ¿Qué es lo que te voy a dar? En vez de darte estos datos de aquí, que son en términos de esfuerzos totales, ¿sí? Y acá la deformación unitaria. Acá la única diferencia de este CD, perdón, del CD, déjame poner aquí una letra por aquí negra, o sea. Entonces, de ganas le voy a hacer trabajar aquí. Si yo le CD, ¿cuál sería la diferencia del U que aquí te dé esfuerzo efectivo? Los gráficos van a ser tres curvas, claro, no van a ser iguales. En ese caso, el gráfico va a ser a las 3 probetas. Y el resultado de los círculos va a ser como si estuviera, perdón, no estuviera saturada la muestra. Si estuviera preconsolidado y estuviera normalmente consolidada, pasaría por el origen en un CD. Pero esto no lo voy a dar. Me parece que es un trabajo innecesario. Porque lo único que le voy a dar es los esfuerzos efectivos para que grafiquen estas curvas y para echar en el gráfico en términos de esfuerzos efectivos. Calcular aquí
calcular aquí el C efectivo y el phi efectivo. ¿Cuál es la diferencia, mira, entre estos dos gráficos de aquí y el anterior que vimos para el U, para este? Es el mismo, es lo mismo, ¿me entiendes? La interpretación es la misma. Entonces ya me parece a mí que es muy de ganas hacerles hacer un informe para el CD. Aparte que les comento que esto no es parte de las clases de laboratorio. Yo les estoy dando. Porque en el laboratorio solo se les explica el UU. Nada más. ¿Y por qué no se les explica el CD? ¿Por qué no se hace el ensayo CD? ¿Por qué no se hace el ensayo CU? Porque es un ensayo que te demora 9 días, pues, en hacer un ensayo. Imagínate hacer para cada grupo. Es terrible. Entonces, ¿cuál ensayo se hace? El ensayo UU, ese es el que siempre se ha hecho en el laboratorio, pero el CD y el CU no se hace por el tiempo que lleva hacer esas muestras. En el laboratorio ensayar eso se demora un montón. Entonces, yo más bien aquí, yo les voy a explicar cómo se hace el CD, cómo se hace el CU, para que ustedes sepan, pero eso ni siquiera es parte de lo que yo debería explicarles, pero yo, para que ustedes tengan, lo voy a hacer. Yo sé que a algunos no les beneficiará en esto, pero a otros sí, por eso les voy a explicar. Si no, aquí, por ejemplo, aquí estuviéramos en presencial, esta sería la práctica del triaxial U, vamos la próxima semana, o mañana, hoy día, perdón, hubiéramos ido al laboratorio, hacíamos esta práctica, y el CU, eso solo es teórico. No hubiéramos hecho. ¿Ya? Pero igual, yo en el laboratorio, igual voy a explicar en la parte práctica, igual voy a explicar lo que es el CU y el CD. ¿Ya? Listo, jóvenes. Si es que no hay más preguntas, pues ahí quedamos y nos vemos la próxima semana. Disculpe. Sí. Entonces tenemos que hacer el informe del UU y del CU. Del CU. Para eso les voy a dar datos. Estos datos ya están en la plataforma. Para el U ya tienen los datos y está la guía ahí puesta. Esto Ya. ya falta porque esto nos debe la siguiente semana. Ah, pero o sea, ahorita el informe es solo Solo del es el U, solo el U, porque todavía no les explico el CU. Ah, listo. Acá. Como les dije, en este capítulo de distribución de presiones no hay, ¿qué cosa? No hay ensayos de laboratorio. Por eso es que yo, en lugar de no dejarles libres, por lo menos les explico estos ensayos. ¿Cómo se hace? Que la otra es dejarles libres porque no hay los ensayos. Pero no, pues no voy a ser tan irresponsables de no aprovechar el tiempo en esta hora para explicar. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Ok, ¿tienen alguna pregunta adicional? Profe, yo no sé si ya preguntaron esto, pero el ángulo teta sería 45 grados ¿En cuál? en el UU. Ahí. Sí, sí, esto lo expliqué en la anterior. Mira. Aquí está, mira. Este ángulo Sí, debe ser 45 grados. ya. ¿Dónde estaba? Este ángulo debe ser 45 grados para que te dé el tau máximo arriba. Siempre y cuando aparezca la falla. Y cuando no aparezca la falla, si falla tipo barril, una manera de interpretar esto, mira, sería por aquí. 45 grados ahí. Inge, Ujú. o sea que siempre va a ser 45 grados. Es que si no, no te da acá el tau máximo. Acuérdate que Ah, si teta es igual a 45 grados, dentro del círculo de Moore, el 2 teta, ¿cuánto es? 90. 90. Para que el tau máximo coincida en el punto máximo. Y si el teta es más de 45 grados, ahí quiere decir ¿qué cosa? Que la muestra no estaba saturada. Por eso ya está el puntito por acá. Y ya tienes inclinación. ¿Sí te das cuenta? Sí. Eso pasa. Eso pasa. Si es que este ángulo te da 50 grados. Mide si te da 50 grados. Bien definido 50 grados. Vienes acá, 50 por 2 te da 110. Y al ser 110, ya el punto máximo ya no está aquí. Ya está por acá. ¿Qué significa? Que parte de la carga ha sido transferida al agua y parte al suelo. Por eso te dio una inclinación. Y el punto no estaba en el tau máximo. La envolvente de falla no estaba en el tau máximo aquí en el centro del círculo.
¿Más preguntas?